Hola, buenas noches, bienvenidos. Esto es La Noche de Arjona. Empezamos la semana con 29 de junio y terminaremos en 5 de julio. ¿Cómo pasa el tiempo? ¡Qué barbaridad! ¿A qué velocidad? Debe significar que somos gente que vamos pasando por la vida con mucha alegría y con mucho rollo positivo. Dicho esto, realiza el programa el gran Javier Campos. Te cuento parte del contenido. Empiezo con la enciclopedia oculta. Mónica García, muy buenas noches. Hola Adolfo, buenas noches. Pues Guillermo Díaz nos va a descubrir la otra cara de la Segunda Guerra Mundial, la de los engaños, las operaciones secretas y los planes tan extravagantes que parecen inventados. Lo que quiero saber es cómo convenceremos a Herr Hitler de que no vamos a hacer lo que cualquiera con un maldito atlas podría adivinar. Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo es Grecia, lo que exigirá trazar un elaborado engaño. Un ardid tan complejo del que solo puede encargarse el Comité de los 20. Cadáveres utilizados para engañar a Hitler, ejércitos fantasmas formados por artistas, generales de guerra que tenían dobles, tanques hinchables o gallinas destinadas a mantener operativas minas nucleares. 1, 2, 3. Y a las 2, 1 en Canarias, después de ese viaje absolutamente esperpéntico. Yolanda Guirado, buenas noches, vamos con el monográfico. Hola Adolfo, buenas noches. Pues hoy te voy a poner en una tesitura, pero antes vamos con un aperitivo. ¡Qué bueno! ¿Tú eres más de Michael Jackson o de Bruce Springsteen? Sin duda, de Michael Jackson. Bueno, hemos Y acertado. de Encarnita entonces. Polo también, ¿eh? Cabe todo, Adolfo. Hemos acertado con la música. Hoy a partir de las 2 en nuestro monográfico vamos a hablar de estos dos grandes artistas, dos leyendas, dos estilos muy diferentes, pero con algo en común, que los dos están en la historia de la música y además son los protagonistas de nuestro monográfico. Si le hubieras preguntado a Pedro, hubiera dicho, Pedro, entre Michael y Springsteen... ¡Qué risa me da! Springsteen, Pues supongo, ¿no? elegiría Encarnita Polo, evidentemente. ¿Sabéis una cosa que tienen en común los dos? Que eran cantantes que cantaban de verdad. Bueno, uno sigue siéndolo, está vivo, pero que cantaban de verdad. O sea, no necesitaban ni autotune ni cosas extrañas. Correcto, ¿no? efectivamente. Bueno, Pedro, adelántame, A ver. ¿quién viene a vernos hoy? Pues mira, su nombre da unidad al voltio, pero su historia va mucho más allá de una simple medida eléctrica. ¿Quién fue Alessandro Volta y qué lo hace tan relevante en la historia de la ciencia? Fue uno de los pioneros de la ciencia moderna, que ha estudiado a fondo el investigador y profesor Antonio Moreno. Esta noche nos lo contará todo en La Noche de Arjona. Alessandro Volta, vaya personaje. Bueno, se van sumando oyentes al programa, Andrés. Conviene que recordemos este ejercicio de memoria que hacemos cada semana, que consiste en... Pues sí, hay que aguantar hasta el final del programa, Arjona. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues revisamos la radio, revisamos la prensa. ¿Para qué? Para recopilar asuntos que eran noticia en España y en el mundo una semana como esta, pero de hace justo un año. Algunos oyentes se van a sorprender sin duda. ¿Y cuál es nuestra intención y nuestro objetivo? Pues poner precisamente a prueba la percepción en el paso del tiempo de nuestros oyentes. Cuando hablemos de esas noticias dirán, ¿ya ha pasado un año? O dirán, ¿solo ha pasado un año? ¿O ya ha pasado un año? Dios mío. En fin, cada uno tiene una percepción del tiempo distinta. Como ejemplo Mónica, que se está riendo pero sabe perfectamente lo que estoy diciendo. Cara del lío que tiene. Si estoy en el antes o en El después. calor, el calor. El calor. Por favor, los oyentes que lo hayan entendido, que manden un WhatsApp al programa. Señoras y señores, comienza una semana más La Noche de Arjona. Enemigo al este. B, Carros Tigre 2, Panzer 2, Infantería 50 hombres o más. Desplíguense, rápido. Raven, suba al cebo. Sí, señor. A cubierto. ¡Vosotros a la derecha! Félix y gente, pegar más asunto. Hay una versión de la Segunda Guerra Mundial que todo el mundo conoce. La de los tanques cruzando Europa, los bombarderos sobre Londres, los generales con el mapa extendido sobre la mesa y el ceño fruncido. La guerra de los que dispararon, de los que resistieron, de los que murieron con las botas puestas. Es una historia verdadera, pero es solo la mitad de la historia. Porque mientras esa guerra ocurría en los campos de batalla, había otra, paralela, invisible y en muchos momentos igual de decisiva. Era la guerra
de los que mintieron mejor. Lo que quiero saber es cómo convenceremos a Herr Hitler de que no vamos a hacer lo que cualquiera con un maldito atlas podría adivinar. Hitler tiene que creer que nuestro próximo objetivo es Grecia, lo que exigirá trazar un elaborado engaño. Un ardid tan complejo del que solo puede encargarse el Comité de los 20. Piénsalo un momento. Los aliados construyeron un ejército entero que no existía, con tanques de goma hinchable, campamentos de cartón, transmisiones de radio inventadas y un general de carne y hueso paseando por el campo inglés, fingiendo mandar a cientos de miles de soldados que nunca habían nacido. Y los alemanes se lo creyeron. Cambiaron sus defensas, movieron sus divisiones, tomaron decisiones sobre un enemigo que era puro teatro. Alguien sacó un cadáver de la morgue, le puso nombre, le inventó una novia, le metió en el bolsillo unas entradas de teatro y unos documentos militares secretos absolutamente falsos y lo arrojó al Mediterráneo. Y Hitler reordenó sus tropas en función de los planes de un muerto que nunca había existido. Ainsworth. ¿Mi comandante, esta línea es segura? Por supuesto. Bien. Sabemos que uno de los nuestros ha aparecido flotando en la costa de Huelva, portando documentos de alto secreto que los hombres del general Nye ansían recuperar. Iniciaré las pesquisas ahora mismo. Y, por supuesto, el hecho de que estemos buscando estos documentos debe ser clasificado. Entendido. Un inventor fue al almirantazgo británico con una propuesta escrita en papel. Construir un portaaviones del tamaño de un edificio hecho de hielo con serrín. Churchill dijo que sí. Y lo más inquietante es que el hielo con serrín es más resistente que el acero. Y al final de todo, cuando la guerra estaba casi ganada y alguien en el Ministerio de Defensa británico necesitaba resolver un problema técnico con unas minas nucleares que se congelaban en invierno, la solución oficial aprobada, presupuestada y archivada fue esta: meter gallinas vivas dentro por el calor corporal. Y no es broma, está en el archivo, tiene membrete oficial, y cuando se desclasificó en 2004, el Archivo Nacional Británico tuvo que emitir un comunicado aclarando que no era una broma del Día de los Inocentes. Nadie se lo creía. Porque esa es la gran lección de esta noche. Las guerras las ganan los que disparan mejor, sí, pero también las ganan los que engañan mejor, los que inventan mejor, los que se atreven a proponer ideas que en tiempo de paz les habrían llevado directamente al psiquiatra. Esta noche, la otra Segunda Guerra Mundial, la que no sale en las películas, o casi. Batallas, misterio, investigación, historia, hechos insólitos, ocultismo, literatura, mitos y leyendas. La enciclopedia oculta. Querido Guillermo Díaz, muy buenas noches. Buenas noches, Adolfo, ¿qué tal? Vente conmigo a julio de 1940. Te recuerdo, o contesto, Francia acaba de caer. Churchill tiene un problema enorme. La flota francesa es la cuarta más poderosa del mundo. Y si cae en manos de los nazis, la guerra puede estar perdida. Guillermo, ¿qué fue la operación Catapulta ideada para afrontar este problema estratégico? Pues imagínate, Adolfo, los ingleses están solos prácticamente ya. Francia se ha rendido, la que tenía que ser la infantería más poderosa de Europa, que tenía esa fama desde la Primera Guerra Mundial, ha caído a plomo, se ha rendido. Los tanques alemanes están ya en París. Y entonces Churchill tiene un problema, que es que la flota francesa, gran parte de la flota francesa está en el norte de África. Si los alemanes se hacen con esa flota francesa una vez Francia se ha rendido, Churchill tiene un problema, porque tienen barcos para invadir Inglaterra. Los alemanes no tenían barcos porque por el Tratado de Versalles, después de la Primera Guerra Mundial, tenían prohibido fabricar barcos, pero podían coger la flota francesa casi entera si Francia se rendía. ¿Qué hizo Churchill? Pues lo que él dijo que era la acción más dolorosa de su vida, escribe él en sus memorias. En la madrugada del 3 de julio de 1940, la Royal Navy atacó de forma coordinada y simultánea todos los puertos donde había barcos franceses, no alemanes, franceses. Gente que había estado luchando con los ingleses semanas antes. La operación más grande fue en Mers el Kebir, en la costa argelina. Churchill mandó a un almirante, le mandó una nota con 4 opciones, le daba al almirante. O te unes a nosotros, o te vas al Caribe,
o te hundes tú mismo o te hundimos nosotros. El almirante francés se negó, no sabía a quién obedecer, no sabía qué gobierno tal. Y la Royal Navy abrió fuego sobre la flota aliada. En 10 minutos, 3 acorazados franceses fueron hundidos y 1.200 marineros franceses muertos. Esto convenció a Roosevelt de que los ingleses iban en serio con su resistencia. Vámonos 2 años después, junio del 42. 2 submarinos nazis desembarcan en la costa de Estados Unidos. De uno bajaron 4 hombres en Long Island, del otro 4 más pero en Florida. Llevaban explosivos, dinero en efectivo, órdenes de sabotear infraestructuras industriales americanas. Era el primer ataque enemigo en suelo americano, ojo, desde 1812. Guillermo, ¿qué fue la Operación Pastorius que se suponía que tenían que hacer esos 8 saboteadores nazis en tierra americana y cómo acabó todo? Sí, mira, esto es la versión nazi de Mortadelo y Filemón o de Agárralo como puedas, como podrás ver. Todo era perfecto, el plan elegante. 8 hombres amantes que eran alemanes que habían vivido en Estados Unidos de antes de la guerra, hablaban inglés sin acento, conocían todas las ciudades, eran los infiltrados perfectos. La idea era mezclarlos con la población civil y que practicasen sabotajes, plantas de aluminio en Tennessee, una infraestructura ferroviaria en Newark, estaba todo listo, ¿no? Con un problema. La operación Pastorius, en cuanto empezó, le dieron al botón, ¡pip! Y acabó. Hubo uno que se llamaba George Dutch, que llevaba años en Estados Unidos, que los nazis eran uno de los que habían reclutado, pero se había americanizado bastante más de lo que los propios nazis pensaban. Ajá. Y en cuanto le dieron al botón, ¡pip!, él descolgó el teléfono y llamó al FBI. Y el FBI, atento, colgaron pensando que era un chalao. Dijeron, es un chalao. O sea, tú imagínate, oiga, soy un espía nazi, somos 8 y acaban de activar una operación que se llama Pastorius y vamos a sabotear. Y el FBI dijo, mira, estamos en guerra, tío, llama otro día. ¡Pip! Y entonces este se fue a un cuartel del FBI, se fue a Washington y con una maleta llena de efectivo ya y con documentos y tal de la operación, pues ya le creyeron. Lo detuvieron a los otros 7, ejecutaron a 6 y este George Dutch y otro que colaboró con los americanos estuvo en la cárcel hasta el 48, en que Roosevelt los indultó y los mandó a Alemania con una par de cómics de Mortadelo y Filemón. Déjame que te hable de una operación Vegetarian. Churchill era capaz de contemplar cosas que sus biógrafos prefieren pasar rápido. Hubo un plan para matar de hambre a los alemanes. ¿Qué fue la operación Vegetarian? ¿Hasta dónde llegaron los preparativos? Y, por cierto, ¿qué pasó con la isla donde hicieron las pruebas? Sí, mira, yo siempre he defendido que los anglosajones, a la hora de ser pragmáticos y llevar las cosas al límite para ganar, son únicos. Y aquí lo vamos a ver. Lo hemos visto en la primera operación que hemos visto, como Churchill hunde los barcos alemanes. En este caso vamos a ver cómo la operación Vegetarian consistía en lo siguiente. Lanzar sobre Alemania 5 millones de pastillas de comida para el ganado. Estas pastillas estaban contaminadas con anthrax. Se trataba de matar a todo el ganado de Alemania y, por tanto, quitar la fuente de proteínas de la población alemana y matarlos de hambre y colapsar la economía alemana. El anthrax en el suelo, por cierto, puede aguantar décadas, así que la tierra agrícola queda inutilizada durante generaciones. Es decir, ni animales ni agricultura. Los preparativos llegaron muy lejos. En 1942 hicieron los 5 millones de pastillas y los probaron, que me lo preguntabas, en Greenard, una isla escocesa. Soltaron las pastillas infectadas y todos los animales que las comieron murieron y los científicos concluyeron que el plan era perfectamente viable. La operación no se ejecutó porque terminó la guerra. Pero esto lo tenía Churchill pensado por si no se rendían ya. Oye, si no se rinden, hacemos la operación Vegetarian y lanzamos 5 millones de pastillas de anthrax. La isla de Greenard, por cierto, quedó tan infectada que el gobierno británico la declaró zona prohibida y nadie pudo pisarla hasta 1990, cuando terminaron un proceso de descontaminación masivo. Hasta el 90, la guerra terminó, recuerda Adolfo, en el 45. O sea, imagínate, pues Churchill estuvo a punto de darle el botón y lanzar 5 millones de pastillas de anthrax sobre Alemania. No hay argumento bueno ni versión buena cuando hablamos de una guerra. Año 43, 1943. Los aliados necesitan invadir Sicilia, pero no pueden llegar ahí sin que los alemanes lo sepan. La solución que alguien propone es coger un cadáver y arrojarlo al mar. Vale, esto es la operación Mincemeat. ¿Quién era el hombre que nunca existió y se creyeron los alemanes el engaño? Pues mira, este era un pobre hombre galés llamado Gilwyn Michael, que murió por ingerir veneno de rata mezclado con comida. ¿Vale? Ya por la muerte que tiene él, te das cuenta de que no tiene una vida muy
muy buena, y no tenía familia. Nadie lo reclamó, era un pobre hombre. Y murió solo, nadie fue a su entierro, y la inteligencia británica dijeron, este es el candidato perfecto. ¿Perfecto para qué? El plan del agente Ivan Modgau era este: convertir ese cadáver en el mayor engaño estratégico de la guerra. Le pusieron un nombre. Ya no iba a ser Glyndŵr Michael, sino el mayor William Martin. Una persona con identidad, una historia personal, fotos de novia con una novia imaginaria, cartas de amor en el bolsillo, le metieron talones de cheques sin cobrar, entradas de teatro, todo lo que llevaría en los bolsillos un oficial de alta graduación real. Y luego lo fundamental, todo esto lo metieron en una cartera de cuero con documentos militares ultrasecretos absolutamente falsos. Planes que decían que la invasión aliada iba a ser en Grecia y Cerdeña y no en Sicilia. Hablamos de tomar ya la zona de Italia, ¿no? Uh-huh. El submarino HMS, que es His Majesty's Ship, ¿vale? Sheriff lo depositó en la costa española de Huelva, donde este señor ficticio teóricamente operaba, y muchos documentos que tenía también eran sobre la zona de España, ¿no? Que era neutral pero simpatizante nazi. Estaba la División Azul, Franco le debía muchos favores a Hitler de la Guerra Civil, tal. Entonces, los encuentran el cadáver los españoles y lo entregan a los alemanes. Oye, mira lo que hemos encontrado, mira qué cartera. Hasta ahí el plan iba perfecto. No, es que no solo va perfecto, es que vas a alucinar. Hitler recibe los planes, se los cree, envía divisiones a Grecia, mandó refuerzos a Cerdeña. Y cuando los aliados atacan Sicilia, los alemanes tenían sus mejores tropas en el lugar equivocado. Sicilia cayó en 38 días gracias a un inexistente mayor William Martin de los Royal Marines, que murió 2 veces. Una por veneno de rata y otra vez como un héroe de guerra que nunca existió. Y además creo que hay una película que gira en torno a este hecho. Escuchamos. Estamos en los albores del día más crucial de nuestros tiempos. 3 millones de hombres, alerta, preparados para dar el primer paso. Hablamos del día D. Para el día D, los aliados no solo necesitaban desembarcar en Normandía, necesitaban que los alemanes creyeran que el verdadero desembarco iba a ser en otro sitio, como todos sabemos. Hablemos de la Operación Fortitude, que trató de engañar a los nazis sobre el lugar del desembarco del día D, ¿verdad? Sí, esto lo que hacen básicamente es, la pieza central del engaño es crear un ejército que no existe. Con lo cual había que hacer que la inteligencia alemana y los vuelos de reconocimiento alemanes vieran un ejército que no existía. Este ejército que no existía se llamaba Primer Grupo de Ejército de los Estados Unidos, el FUSAG. Sobre el papel era una fuerza de 1 millón de soldados acantonados en el sureste de Inglaterra, justo enfrente del paso de Calais, el punto más cercano a la costa francesa. Los alemanes tenían fuentes de inteligencia en Inglaterra y escuchaban transmisiones de radio, recibían informes, todo apuntaba a que el desembarco iba a ser en Calais. El problema, el ejército no existía. Los campamentos eran estructuras de madera y tela, los tanques eran hinchables, de goma. Las transmisiones de radio las generaban operadores que inventaban mensajes de un tráfico militar completamente ficticio. Y al frente de ese ejército fantasma habían puesto al general más famoso de América, a George Patton, que tampoco estaba allí, por supuesto. Era el militar que los alemanes más temían, y era una forma de llevar esa atención ahí, porque si Patton estaba allí, ese ejército tenía que ser real. Esta operación funcionó mucho más allá de lo imaginable. Cuando los aliados desembarcaron en Normandía el 6 de junio del 44, Hitler no movió sus divisiones acorazadas durante 48 horas críticas. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que lo de Normandía era una distracción y que el verdadero ejército vendría de Calais, con Patton al frente. 48 horas que fueron letales para los intereses nazis. Está claro que se tragó el cebo, el hilo y hasta la caña de pescar, ¿no? Pero los aliados tenían otro ejército fantasma todavía más peculiar. No lo formaban soldados profesionales, lo formaban artistas, diseñadores, actores, músicos reclutados específicamente por su capacidad creativa. ¿Quiénes eran los hombres del ejército fantasma americano y qué hicieron? A mí cuando me preguntan cuál es tu unidad favorita de la Segunda Guerra Mundial, siempre digo que es la unidad 23, la 23ª... No, 23ª unidad del cuartel general de tropas especiales, o como se le conoce en la historia, The Ghost Army, el ejército fantasma. ¿Por qué? El ejército americano de pronto empieza un reclutamiento un poco peculiar. Recluta artistas, deliberadamente, estudiantes de las mejores escuelas de diseño y arte de Estados Unidos, actores de Broadway, ingenieros de sonido de las grandes emisoras de radio, se podían llevar a nuestro campus, se hubiesen llevado a nuestro campus, publicistas, diseñadores industriales. El criterio de selección no era ni la puntería, ni la disciplina, ni la capacidad de entrenamiento, ni cómo peleabas, sino la capacidad de crear ilusiones convincentes. Entre sus filas había gente como Ellsworth Kelly o Bill Blass, que después serían artistas y diseñadores famosos, pero primero fueron espías de cartón piedra. Verás,
más. Su misión era sencilla de explicar y muy difícil de ejecutar. Engañar al ejército alemán otra vez, como en la misión anterior, haciéndoles creer que había tropas americanas donde no había ninguna. Y en este caso ya no hacían ni cartón, piedra, ni nada de eso. Era todo transmisiones. Primero, vehículos y tanques hinchables, esto sí, que podían simular una división blindada en unas horas. Camiones y con bicicletas dentro de los tanques de aire. O sea, un tío en bici y un tanque hinchable alrededor que desde el aire, desde el cielo, parecía un tanque. Segundo, transmisiones de radio. Tenían operadores que imitaban el estilo personal de cada radiotelegrafista de las unidades reales. Habían, como los alemanes ya conocían las voces de las unidades que estaban escuchando, cogieron imitadores y estos especialistas imitaban la voz perfectamente de un radiotelegrafista que ya tenían los alemanes captado. Entonces decían, no, este ya lo conozco yo, lo estoy escuchando y está dando estas órdenes. Tercero, lo más cinematográfico de todo, sonido. Metieron efectos de sonido para que mientras hablaban por radio se oyeran las cadenas de los tanques, no sé cuánto. Y había gente como tú y yo en un estudio ahora y con Campos metiendo ruedas de carros de combate tal y un nazi escuchando y diciendo, se están moviendo, se están moviendo. Y somos tú y yo y Campos haciendo que se derive todo un batallón nazi en la dirección equivocada. Esta fue la operación del Ejército Fantasma americano. Qué bueno, qué bueno. Fíjate, el día D hemos dicho, mira que se lo tragaron los nazis. Bueno, antes del día D, los aliados también necesitaban que los alemanes creyeran que el general Montgomery estaba en el Mediterráneo, lejos de Normandía, para despistarles sobre el verdadero foco de la invasión. El problema es que Montgomery estaba en Inglaterra preparando el desembarco. Perdón, ¿qué fue la operación Copperhead? ¿Cómo se preparó en pocas semanas para imitar al general más famoso de los aliados y, sobre todo, funcionó el engaño? Pues mira, Montgomery es el gran líder, el gran símbolo inglés. Hay estatuas estupendas en Londres de Montgomery. Es como Patton para Estados Unidos. Y era además muy reconocible. Delgado, meticuloso, con su boina. Todo el mundo conocía la silueta de Montgomery. Y precisamente por eso, si los alemanes lo veían en el Mediterráneo antes del día D, asumirían que el desembarco iba a ser por allí. Nadie lanzaría la invasión más importante de la historia con su general estrella a 1000 kilómetros del frente. El problema era que Montgomery era irreemplazable en la planificación del desembarco. Es decir, no lo podían mandar de paseo por Argel durante semanas. Dijeron, tiene que estar efectivamente donde va a ser el desembarco. Entonces dijeron, hace falta un doble. El elegido fue el teniente M.E. Clifton James, un actor australiano de segunda fila que servía como oficial de contabilidad en el ejército. Tenía un parecido notable con Monty, con Montgomery. Y durante semanas lo entrenaron para convertirse en él. Le enseñaron su forma de caminar, sus gestos, sus frases características, sus manías. Dejó de fumar y de beber, porque Montgomery no bebía alcohol, no fumaba y era abstemio. Fíjate qué sacrificio había hecho Clifton James. Dejó de fumar y de beber. Y lo más llamativo, que esto es mi favorito, Clifton James había perdido un dedo en la Primera Guerra Mundial y le pusieron una prótesis para que hasta, si la tiene una foto de arriba, se vieran todos los dedos, ¿no? En mayo del 44, el falso Montgomery, Clifton James, aterrizó en Gibraltar y se paseó por Argel con toda la visibilidad posible, ¿sabes? Saludando al cielo, levantando las manos, se reunió con el gobernador, le hicieron un desfile, concedió una aparición pública, dio un meeting. Los alemanes lo vieron e informaron a Berlín. Y entonces dijo, oye, pues si este está en Argel, esta gente nos está preparando para desembarcar en Normandía. Y así fue, desembarcaron en Normandía y Montgomery, el de verdad, estaba allí. Combina esta operación con la anterior y ya verás que no solo fue un desembarco, sino que fue una operación de inteligencia complejísima este día D, que salvó el mundo occidental. Tenemos un minuto para cerrar con algo que los británicos prefieren no recordar demasiado. En los años 50, el ejército británico diseñó un sistema de minas nucleares para enterrar en Alemania Occidental, de modo que si los soviéticos invadían, saltarían por los aires junto con media Europa. El problema técnico era que en invierno las minas podían congelarse y por tanto no detonar. A partir de ahí se pone en marcha el proyecto Blue Peacock. ¿De qué estamos hablando? Sí, me dirás porque se llama Peacock. Cock. De gallina, ¿no? Efectivamente. Vamos a ver. Había un problema porque las minas, había que enterrar las minas. Esto es la Guerra Fría, ya estamos fuera del teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Y la idea es simple en su error. Si los tanques soviéticos cruzaban la frontera y la OTAN no podía contenerlos, esas minas estallarían y dejarían Alemania Central inhabitable durante décadas. Tierra quemada nuclear. Esa era la idea, ¿no?
Plan B para cuando el plan A de las primeras defensas hubiera fracasado. El problema técnico era real. En invierno, los mecanismos electrónicos de detonación podían congelarse. Una mina nuclear que no detona es un problema enorme, porque encima está ahí abajo generando toda la radiación y todo que emite una mina nuclear. Los ingenieros militares buscaron una solución de calefacción autónoma, algo que mantuviera el interior de la mina a temperatura operativa sin necesidad de baterías ni de cables externos que lo hiciera detectable. Y entonces alguien escribió un informe y dijo: gallinas. Hay que meter gallinas vivas dentro de la mina. El calor corporal de una gallina es constante y suficiente. Las gallinas no necesitan mantenimiento, no tienen piezas que se rompan y no consumen batería. Solo hay que meterles grano para sobrevivir una semana, que era el tiempo que la mina tardaría en detonar, en el caso de que todo esto hubiera que ponerlo en marcha, ¿no? El informe fue aprobado y se presupuestó y se archivó. No hizo falta. Cuando se desclasificó en 2004, el Archivo Nacional Británico tuvo que colgar en su web una nota aclarando que no era una broma del Día de los Inocentes, que ese plan era real. Esta noche hemos recorrido la otra guerra, la de los cadáveres con pasaportes falsos, los ejércitos de goma, los generales con doble. Y si todo fallaba, siempre quedaba meter gallinas en una bomba nuclear. La semana que viene, la Guerra Fría, que es donde la cosa se pone realmente rara. Lo probé todo para sentirme bien. Querido Guillermo, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la semana que viene, Adolfo. Siempre hay un precio que tienes que pagar. Todo de golpe, o día a día, lo harás. Toda mi vida andando en la oscuridad, sin quererme enterar de que siempre hay un precio